Seguimos. La pregunta es, ante una situación así, ¿qué hace Dios? O sea, viene la viuda y le entrega todo lo que tiene, ¿no? Y decimos que provoca el asombro de Dios, que en Jesús alaba la fe de esa mujer. Dios se queda maravillado de la confianza de esa mujer. Y luego hay otro texto que es muy paralelo a este de la vida del Evangelio, que está en el libro primero de los Reyes, capítulo 17, versículos del 7 al 16, que es la historia de la viuda de Sarepta y Elías, y más o menos la conocéis, ¿no? Aquella mujer que tampoco tenía gran cosa, que tiene un hijo al que tiene que sostener. Elías le pide que le dé lo poco que tiene, y Elías, por muy profeta que fuera, no era Dios, porque la viuda se lo entregó en el templo a Dios, la viuda del Evangelio, pero aquella pobre mujer que encima tenía un hijo, viene Elías, que habría que verle la pinta de ser mundial, pues pidiéndole que le dé el pan, y ella pues no es que se resista, sino que argüye, le dice, mira, no tengo nada más que esto, voy a hacer un pan, lo vamos a comer mi hijo y yo, y después vamos a esperar pues, a morirnos, porque ya no hay nada más que hacer. Y entonces Elías le dice que se deje que haga el pan, sí, pero que se deje de comerlo y morirse, y que se lo dé a él. Tú de entrada lo piensas y dices, y encima no le conocían de nada, le pide lo único que tiene. Y esta mujer, pues que es fundamentalmente buena, porque otra le da con el pan en la cabeza directamente, pues se fía y le da. Y dice la Escritura que el aceite no se acabó y la harina tampoco, ¿no? Pues porque Dios cuida, tiene su semejanza, su conexión. Pero lo que vamos es que ¿qué hace Dios con estas personas? Pues mirad, la actitud de la vida del Evangelio, aunque nos parezca temeraria, es la de la gente verdaderamente inteligente. ¿Por qué? Porque si tú le das a Dios todo lo que tienes para vivir, no lo que no te interesa demasiado, o lo que te sobra, o aquello de lo que sin gran esfuerzo se puede prescindir, tú le das todo, y te quedas con el cielo y la tierra, estás forzando a Dios a que te cuide, no le queda otra. No te puede dejar. Entonces, en el punto en el que tú le das absolutamente todo, pero sin guardarte nada, porque Él lo sabe todo, y si se entera de que te has guardado una cosita de nada, no funciona. ¿Vale? Y no es aconsejable intentar engañar a Dios. Primero, porque no le vas a engañar nunca, y segundo, porque después te vas a sentir fatal por la trola, y tercero, que si Dios ve que le estás intentando engañar, va a pasar de ti una temporada. Y si Dios pasa de uno, de mí no ha pasado nunca, pero no debe de ser buena la perspectiva. Yo no lo conozco, gracias a Dios, pero que Dios pase de ti porque le estás intentando engañar, no me parece a mí que sea buena situación, no se debe pasar muy bien. Entonces, si tú le das todo, absolutamente todo, y te abandonas en Él, le estás forzando a que te cuide. No hay más. Dios contempla maravillado el milagro de la fe humana y sobre todo de esa fe confiada de niño que se manifiesta en aquella persona que le entrega absolutamente todo. El hombre que tiene esta fe está en condiciones de decir, Dios mío, si lo deseas, estoy dispuesto incluso a morir, porque creo que tú me amas. Ese es el acto de fe más grande. Y esta fe tan profunda genera santos. Y la otra fe que escatima y que se guarda cosas por si las dudas, pues genera mediocres. Esa es la diferencia sustancial. No estábamos hablando de infiernos ni de condenaciones. Estamos hablando de ser santo o ser mediocre, o no serlo. ¿Es mala persona? No, es uno de tantos. Y no estamos llamados a ser pues un mogollón, uno del mogollón. Estamos llamados a ser santos, por lo cual es necesaria una fe y un abandono heroicos. En las situaciones extremas se precisa más que nunca la fe, una fe que linda con la locura. Hay que pasar por la dificilísima escuela de conquistar la fe en situaciones en que humanamente se carece de apoyos.
Esto de la locura me suena muy mal, porque la locura es una cosa que siempre ha estado muy mal vista. Socialmente el loco, pues era loco. O sea, un cero a la izquierda, ni bueno ni malo, simplemente loco. Pues bien, que no se nos olvide que a Jesús le tuvieron por loco. Repito, es que no hay cosa que busquemos que no haya pasado primero. A él le tuvieron por loco. Esa fue la sentencia que dio Herodes, ¿no? No es un malhechor, no es un farsante. Está loco. Porque Jesús se limitó ante aquel que estaba empecatado a guardar silencio, ¿no? Y ese silencio es interpretado como locura. Para unos es escándalo, lo dice San Pablo, para otros necedad, para otros locura. Ese es Jesucristo. Bueno, pues para poder ser santo hay que imitar a Jesucristo en esa locura, ¿no? ¿Y en qué cosas concretas? Pues locura es confiar hasta el extremo en ese loco de amor que primero ha dado todo por ti, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos quedamos, y esto lo explica muy bien Santa Teresa en las moradas terceras, si nos quedamos concertados en nuestra lógica y en nuestras razones, nunca seguiremos adelante. Nos quedaremos ahí, ella lo dice, las moradas terceras. Por supuesto, nunca llegaremos a la unión de la voluntad. Nunca nuestra voluntad quedará unida con la de Dios. Porque siempre tendremos voluntad propia, criterio propio, lógica propia, cordura propia. Pero nunca podremos configurarnos con Cristo. Y configurarse con Cristo supone romper la lógica propia, la cordura propia, la prudencia. Esta prudencia es horrible, o sea, la prudencia humana. Una de las cosas más peligrosas en la vida espiritual es cuando una persona le dice a otra, pero ser razonable. No, en la vida espiritual no hay que ser razonable. Hay que perder la razón por amor a Dios. Dejar de hacer cosas lógicas y razonables. Porque no era lógico que Dios se hiciera hombre. Y menos lógico aún que muriera por un malhechor, ¿no? Entonces, para configurarnos con Él tenemos que salir de nuestra razonabilidad y de nuestra lógica. Y eso significa perder el control sobre muchas cosas. Y eso no nos gusta nada. Todo controlado, que si no se pone uno nervioso. Ese es el problema, que lo quieres controlar tú y cuanto algo se descontrola, y se van a descontrolar tantas cosas en la vida. Al edificar tus sistemas de seguridad humanos, impides que crezca tu fe. Tu fe se hará profunda solo cuando aceptes que Dios sea tu único apoyo y tu única seguridad. Él tiene derecho, porque es Dios, a exigirte que le entregues todo, todo hasta el total abandono. Desde el punto de vista de la fe, es bueno que de vez en cuando sientas que tus pies no están bien afianzados, porque esta situación está vinculada a la gracia. La gracia solamente llega a raudales cuando no pisamos firme, cuando estamos colgados de Dios. Cuando todo está fríamente calculado y controlado, la gracia tiene casi nada que hacer. La gracia es lo contrario a las estructuras, al control, al milímetro, a la cuadrícula. En el amor el cálculo no sirve. Santa Teresita lo dice. Y en la gracia menos. Por eso Dios es infinitamente libre. Porque no está encerrado en ningún esquema. Y querer esquematizar la vida de la gracia, querer poner precio a lo que es gratis, querer controlar al Espíritu de Dios, que sopla donde quiere y cuando quiere, pues significa que a ti no te sopla.
como el espíritu perciba que tú intentas controlar, encasillar, soplar en otra parte, Dios no malgasta su gracia. Dios derrama gracia a raudales a quien está dispuesto a recibirla. Pero si nos ve excesivamente empeñados en controlar, aun con la mejor voluntad, no. Él es el Señor, no yo. Y el Espíritu Santo se retira. Esto es así. No lo he inventado, yo simplemente lo cuento. Lo único que, atención, porque es que es muy sutil, bajo capa de santidad, bajo capa de hacer las cosas bien, bajo capa de... muchas veces no dejamos al Espíritu soplar. O le decimos cómo tiene que soplar, a qué hora, dónde y con qué fuerza. Y eso no puede ser, ¿no? Pero tendemos a eso. Y eso nos tiene que llevar, y por eso la gracia está vinculada a esa temeridad de ir caminando aunque el suelo no esté firme, nos tiene que llevar a apoyarnos solamente en Dios. No hay que apoyarse nada más que en Dios, ni siquiera en sus dones, ni tampoco en los signos de su presencia. Porque si no, podemos quedarnos en los medios. Los dones de Dios son medios de los que Dios se sirve para llevarnos a Él. Y los signos de su presencia son signos de su presencia. Pero es que nosotros le queremos a Él puramente. Y hay un relato bíblico en el que yo no había reparado, pero que es muy impresionante, que es el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos 2 al 11. Y es que estaban los espera, porque tienen unos nombres de nota. Los hombres estos. Tienen unos nombres. Como estaban todo el día borrazos, pues... es el relato aquel en que están los israelitas fatal y iban a buscar el arca de la alianza para luchar contra los filisteos. Resulta que, os lo digo muy en resumen, estaban ahí peleándose como es costumbre los israelitas con todo el mundo y estaban peleando contra los filisteos. Y entonces una de las veces que salen a batallar con ellos, pues pierden como 4.000 hombres en una de las batallas. Y entonces llegan y dicen, ¿qué es lo que pasa? Pues que no hemos tenido a Yahvé con nosotros. Por eso hemos perdido la batalla. Entonces, idea luminosa de algún lumbrera, que no me acuerdo quién es. Vámonos a Silo, donde está el arca del Señor, nos la traemos y teniendo el arca del Señor con nosotros somos invencibles. Y entonces se traen la arca del Señor, vienen con las trompetas, todo el jaleo que ellos traían, toda su parafernalia, todo el follón, porque estaba el arca del Señor con ellos. Como sabéis, el arca contenía las tablas de la ley. Entonces, estando el Señor con nosotros, aquí no va a pasar nada, está todo clarísimo. Y claro, los filisteos dicen, ¿qué les pasa a los israelitas? ¿Por qué hay tanto alboroto en el campamento israelita? Dice alguno de los filisteos. Porque tienen el arca del Señor con ellos, está con ellos su Dios y están convencidos de que son invencibles. Y entonces a los filisteos les entró un cierto canguelo, claro, no es que creyeran en Yahvé, pero dijeron, anda, y si nos pasa esto, ¿qué hacemos nosotros contra un Dios tan poderoso? Este es el mismo Dios que castigó a los egipcios cuando salieron de Egipto, o sea, que noticia tenían los filisteos y les empezó a entrar un poco de agobio. Pero el amor propio puede más que el miedo, y el jefe de los filisteos, al que fuera, se le ocurrió decir, filisteos, luchad, no vamos a vivir esclavizados y sometidos a los hebreos, hay que luchar contra ellos, no hay ni Dios ni historias, venga.
Y entonces van los filisteos a la batalla. Y los israelitas con su arca. Apoyados en la presencia del arca, en que el arca estaba con ellos, convencidos de que iban a vencer, fue la derrota más estrepitosa. Perdieron muchos miles de hombres, el arca fue capturada, se la llevaron los filisteos y murieron los hijos del sacerdote. Y claro, una lee eso y dice, pero si ellos confiaban en Yahvé, ellos empezaron la batalla convencidos de que Yahvé iba a salir por ellos. No. Primero, los dos hijos del sacerdote que murieron, uno se llamaba Hofni y el otro no me acuerdo, dice que no eran hombres coherentes, que no cumplían la ley de Yahvé. Llevaban en el arca las tablas, pero ellos no cumplían la ley. Hacían lo que les daba la gana. La ley de Yahvé que la cumpliera quien quisiera. Y murieron. Y los israelitas no fueron a la batalla fiados en Yahvé, sino apoyados en el signo de su presencia. El arca representaba su presencia, pero el arca no era él. Y como no iban apoyados en él, aquello fue una derrota estrepitosa. Perdieron el arca, perdieron el signo de la presencia de Yahvé y además los sacerdotes murieron. ¿Qué tenemos que interpretar de aquí? Que hay que apoyarse únicamente y exclusivamente en Dios. El arca de la alianza no es Dios, sino únicamente el símbolo de su presencia. Los israelitas, y esto a veces los cristianos también lo hacemos, se atrevieron a hacer una manipulación de un símbolo divino. Manipularon un símbolo divino, manipularon lo sagrado, lo utilizaron, se sirvieron de ello para su propia utilidad, cuando luego en realidad no había coherencia de vida ni se adoraba a Dios, pero le dieron al signo de la presencia de Dios un uso profano, utilitarista para su propio provecho. Y eso pues no deja de ser una manera de pecar, evidentemente. Porque Dios es Dios y se le da culto porque Él es lo que es. Pero Dios no es algo que yo uso cuando me conviene, para lo que me conviene. No, eso no es abandonarse, eso es aprovecharse. Y no del de al lado, sino de Dios. Y Dios, porque es infinitamente bueno e infinitamente justo, no se deja manipular por nadie. Tiene una paciencia infinita, pero al final vence siempre. Y sale adelante. La época de los jueces, que es cuando se escribe el libro de Samuel, lo que refiere los dos libros de Samuel, del profeta Samuel, fue un periodo más bien oscuro en la historia del pueblo elegido. Sabemos que en la vida de los israelitas había muchas cosas malas, mediocres. También era el caso de los dos hijos del sumo sacerdote Elí, que era el que custodiaba el arca, quienes eran unos disolutos que no se cuidaban del Señor. Lo dice el libro primero de Samuel en el capítulo 2, en el número 12. Y estos dos que pasaban olímpicamente del Señor y de su ley son los que tienen la idea feliz de ir a buscar el arca, ¿no? Como si el arca les importara algo y la ley que contenía el arca les importara algo. En este contexto, la Biblia nos expone cómo aquellos israelitas que no hacían caso de Dios trataron de hacer una manipulación con el símbolo de la presencia del Señor. Pensaron que después de haber traído el arca de la alianza, la victoria iba a ser prácticamente automática. Y la fe no consiste en eso. La fe consiste en apoyarse en Dios mismo,
en su poder y en su amor, no en sus dones ni en los símbolos de su presencia. Ese poder y ese amor no son susceptibles de manipulación, nunca, porque es ir contra Dios mismo. ¿Sabes un pecado? Bueno, pues contra el primer mandamiento. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas, porque Él es Dios y basta. No necesitamos más motivos ni más razones, ¿no? Y lo mismo que pasó con el arca. Si es que el pueblo de Israel es algo que se ve. Yo quiero mucho a nuestros hermanos mayores de la fe, pero a veces ganas de zarandearles y decir. Otro símbolo impresionante, importantísimo para el pueblo elegido de la presencia de Dios fue el templo. Y también fue destruido. El templo no era lo que debía de servir de apoyo al pueblo elegido, y el pueblo elegido tenía su gloria, toda su fuerza en el templo. De hecho, hasta juraban por el templo. Y el que juraba por el templo, aquello era pues casi tanto como jurar por Dios. Y no, es que ningún juramento puede ser más que por Dios. No se debe. Para esto no es el segundo mandamiento. Pero si hay que jurar, no tiene ningún sentido jurar por nadie que no sea Dios. Y ellos juraban por el templo. Y de hecho, cuando Jesús dijo que iba a destruir este templo y lo iba a reconstruir en 3 días, él hablaba del templo de su cuerpo, pero nosotros no tenían más luces ni más alcances, fue cuando empezaron a odiarle en serio los fariseos, a planear su muerte por blasfemo. Porque el que hablaba contra el templo hablaba contra Dios. En su mentalidad era así. Al final el templo era un ídolo que sustituía a Dios, cuando en realidad solamente era un símbolo de su presencia, ¿no? Y fue destruido. Dios nos va quitando del medio todo aquello que al final es una piedra de tropiezo para ir a Él. Se sirve de segundas causas, terceras causas. No, el templo no lo destruyó Dios, lo destruyeron los hombres. Da igual. Dios se sirve también se sirvió de Nabucodonosor, ¿no? Para purificar al pueblo. Dios se sirve de lo que haga falta, porque es Dios y es soberano absoluto de todo lo que hay, hubo y puede haber, y entonces nos va liberando de todo aquello. Y a su pueblo elegido, porque era elegido, le fue quitando cosas y le quitó el templo. Y le quitó todo, le quitó hasta la tierra. ¿Por qué? Porque ya no tenía sentido. La tierra prometida ya había venido, ¿no? La tierra donde nos encontramos con Dios es la carne de Cristo. Entonces está lo mismo que se llame Palestina, Pekín, que Moscú. La única tierra verdadera es Él, su carne, y la tierra prometida en Él. O sea, el paraíso esperado es Él, es Jesús, ¿no? En Él está todo. Y por eso Dios va quitando todo. El templo y la tierra también, se quedaron sin tierra. Después de que les costó la tira llegar a Palestina, se quedaron sin tierra prometida. O sea, Dios nos va despojando de todo aquello que nos impide abandonarnos en Él. Porque todo aquello que nos impide abandonarnos en Él, al final se convierte en un ídolo. Y frente a esto, no nos queda más que una actitud válida, porque si no, Dios nos va despojando de todo aquello en que nos apoyemos que no sea Él. El único apoyo válido es Él, y la única actitud válida es la del abandono en Él. Cristo nos enseña cómo ha de ser el abandono. Jesús, como siempre, es nuestro maestro, ¿no? Él vino a nosotros como un niño, como un bebé que por sí solo nada puede hacer y depende totalmente de la atención de los adultos, como cualquier niño que llega a este mundo. Eso significa que Jesús, desde el momento de llegar al mundo, se encontró por nosotros totalmente despojado y abandonado en su madre y abandonado en su padre de la tierra, José. O sea, Él se abandona del todo. ¿Por qué se despoja de esta manera? Tratemos de vez en cuando de responder a esta pregunta. De vez en cuando nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Por qué Dios se despoja de esta manera, ¿no?
Esta es una pregunta que, como ya nos la hemos hecho muchas veces, pues no, hay que seguir haciéndonosla y seguir mirando, ¿no? Y seguir contemplando. Si Jesucristo hubiera llegado al mundo con todo su poder y hubiera eliminado el mal por la fuerza, ¿hubiera sido más fácil entregarnos a Él? Lo más probable es que tuviéramos miedo. Si Él hubiera llegado con toda su fuerza, con todo su poder, nuestra primera reacción hubiera sido de sobrecogernos y de tener miedo. Porque el hombre siente temor ante la violencia y ante la fuerza. Pero no podemos sentir temor ante Jesús, que llegó hasta nosotros totalmente indefenso y absolutamente impotente, como cualquier bebé. Si hay en ti algo de temor a Dios, el misterio de Belén te recuerda que no debes tenerle miedo. Él se humilló, se despojó tanto de sus atributos y se mostró de una manera tan indefensa que te permite adherirte con más facilidad a Él y abandonarte en Él. Ahí Él manifestó su amor llevado hasta la locura. Cristo, despojado y pobre, quiere ir delante de nosotros por la senda que nos conduce a la pérdida de nuestros propios sistemas de seguridad. Él fue el primero que se despojó de todas sus seguridades para llegar a nosotros. Cuando nos pide que nos despojemos de nuestras seguridades, no ha hecho nada que no nos pide nada que no haya hecho Él primero, ¿no? Y la Navidad, los misterios que estamos celebrando, son un exponente clarísimo. Si hay en nosotros algún temor respecto a Dios, la contemplación del misterio de Belén nos recuerda que es imposible tener miedo a Dios, ¿no? Nos hace caer en la cuenta. Él se humilló, se despojó y se mostró de una manera tan indefensa que es fácil adherirnos a Él y abandonarnos en Él. Cuando Dios quiso hacer a Abraham el padre de nuestra fe, lo primero que tuvo que hacer fue desarraigarlo. Abraham, y esto nos cuesta muchísimo a nosotros en la vida hacerlo, tuvo que convertirse en un peregrino. Fue lo primero que le pidió Dios. Sal de tu tierra. Sal de tu tierra. Tu tierra es todo lo que tú tienes que te da seguridad. Sal de tu tierra. Y bueno, salgo de mi tierra y ¿a dónde voy? Sal y vete a donde yo te mostraré. Pero ¿a dónde? Tú empieza a andar. Y luego ya veremos. Y el pobre Abraham, más bueno que un pan, deja todo, lía el petate y se va. ¿A dónde? Ya nos irán diciendo. Desde el punto de vista humano, es una locura. Él estaba tranquilamente en su tierra de Ur, bien asentadito, con la vida controlada, y de repente un Dios que encima no conoce, porque él no lo heredó de nadie, le llega un día, irrumpe en su vida y le dice: ¡hala! Vamos, sal de tu tierra. Que lo primero que tuvo complicado a Abraham fue explicar quién era aquel, y le decía que saliera. Porque claro, los demás hablamos del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Isaac hablaba del Dios de su padre, Jacob del Dios de su padre Isaac y del Dios de su padre Abraham. Pero Abraham no tenía el Dios de nadie, era nuevo. No podía mirar a otro lado. No sabía de qué iba la historia, no sabía dónde iba, no tenía precedente. Pero se fía. Fiando en la palabra de Dios, va. Obedece. Obedece y va. Y Dios le convierte en un peregrino. Al dejar su país, su hogar, se convirtió en un ser despojado. En un ser que además solo tenía a Dios, porque por no tener no tenía ni descendencia. Y lo poco que tiene va a Dios y le dice que lo deje. Y él va y lo deja. Por eso se ve obligado a contar siempre con Dios
y a dirigirse siempre a Él, porque como no sabe dónde va, ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces, cada 3x2 preguntando, ¿es por aquí? ¿Es por allá? El vivir despojados nos obliga a vivir en permanente contacto con Dios, en un continuo contacto con Él, para ir dando el paso siguiente según Él nos va indicando. No llevamos hoja de ruta, que eso nos pirra. Yo voy de viaje, pero a ver, ¿a qué hora salgo? ¿Cuántos kilómetros? ¿Por qué autopista? ¿Cuánto peaje? ¿A qué velocidad? ¿Cómo está el tiempo por la carretera? Vamos a ver cómo está el tiempo. Vamos a ver. Y entonces nos ponemos en marcha. Pero Abraham sale sin hoja de ruta. Tú ve y ya veremos. Y eso nos cuesta mucho porque queremos saber. Y a lo mejor empezamos a caminar así. Cuando llevamos un poco de tiempo nos sentamos porque ya nos hemos cansado, ¿no? Y queremos saber. Queremos tener claras las cosas. Aquello que queremos utilizar como apoyo, nuestros sistemas de seguridad en el viaje, en la peregrinación, en el Evangelio, el otro día lo veíamos, son denominados riquezas, ¿no? Y puedes hacer tus planes basándote en ellas, que no es que eso sea malo, pero no es bueno, porque esas riquezas, esos planes no son Dios. Dios quiere preservarte de una fe falsa y engañosa. Y todo aquello en lo que ciframos nuestras esperanzas se convierten en dioses, en ídolos. Y si tú cifras tus esperanzas en un Dios falso, tus esperanzas resultan ser absurdas. La persona que tiene un Dios falso carece de fe, o la fe que tiene es débil, prácticamente inexistente. Si en tu vida hay un Dios falso o varios dioses falsos a los que sirves y en los que te apoyas, por fuerza experimentarás la amargura y la desilusión, porque tarde o temprano, más bien temprano que tarde, esos dioses falsos te van a defraudar. Jesús, en el Sermón de la Montaña, nos habla de los lirios del campo. Y dices, ¡ay, qué poético se puso el Señor! No era una cuestión poética, aunque los lirios sean bellísimos, ¿no? Los exegetas dan la explicación de por qué Jesús habla de los lirios del campo. Se caracterizaban los lirios del campo a los que Jesús se refiere por una hermosa belleza, pero también por una vida muy, muy corta, muy efímera. Y nos dice que nos fijemos en ellos. La vida de los lirios del campo, de los lirios de los que Jesús habla, que aquí no hay, en España no los conocemos, formaba parte de la flora de allí, de Palestina, duraba apenas un día. Lo indica, florecen por la mañana y por la tarde están marchitos. O sea, es una vida muy efímera, muy fugaz, muy bellos, pero se pasa rapidísimo. Y es sorprendente que Dios creara una flor de tan corta vida y tan espléndida belleza, que el propio Jesús dijo que esa belleza era mayor que la más grande de las glorias de Salomón. O sea, eso ya era una comparación que indica la belleza impresionante que deben de tener esos lirios, ¿no? Y cuánta atención les tiene que prestar Dios para que esos lirios, que duran tan poquito, tengan esa belleza tan impresionante. Esas flores son propiedad del Señor, como tú y yo lo somos, de la misma manera. Después, también habla Jesús de las aves que no se preocupan de nada y nos exhorta a la conversión. Nos pide que nos libremos de las tensiones humanas, de las preocupaciones excesivas por tener, por asegurar, por guardar.
de la codicia. Tenemos que ser como los lirios del campo y como las aves del cielo, que el Señor ama y de las que Él se preocupa. Tenemos que ser así. Cuando rezamos el Padre Nuestro, cuando Jesús nos enseña a orar al Padre, dice que digamos: danos hoy el pan de cada día. Es una llamada a la profundización de nuestra fe, para que Dios se convierta otra vez en nuestro único apoyo. Encontramos una alusión clara y directa a aquella situación que se produjo en el desierto durante el paso del pueblo elegido hacia la tierra prometida. Todos refunfuñando, eso sigue, debemos ser pueblo elegido porque lo hacemos todos que da gloria. Quejarnos, protestar, gruñir, refunfuñar, somos un pueblo elegido. Que lo hacemos fenomenal, ¿no? El desierto, y esta vida es un desierto, esta vida es preciosa, pero es un desierto. Vamos caminando hacia la tierra prometida, que es el encuentro definitivo con Dios. El desierto, cuando uno va por el desierto en sí, genera situaciones difíciles, donde la gente se crispa, se pone de mal humor. Y dice la historia del pueblo elegido que con frecuencia se producían sublevaciones y había desobediencias. La gente se ponía de mal humor y cada cual decía lo que le parecía, hacía lo que le venía en gana y decía que obedeciera a Moisés, Rita, que yo ya estoy harto, ¿no? Estas cosas pasaban de vez en cuando. Y ya la cosa llegó al culmen cuando la historia del maná. ¿Qué les pasaba al pueblo elegido que iba por el desierto? Que nos pasa a todos y nos pasa en este desierto, que aunque iban confiados en el Señor porque, les había sacado de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo, o sea, habían tenido pruebas de que Dios iba con ellos, como también las tenemos nosotros, ¿no? Los cristianos, porque yo aquí hablo del pueblo elegido, pero nosotros somos hijos de aquel pueblo, entonces pues lo llevamos en los genes, seguimos Dios ha muerto por nosotros, ha resucitado, ha venido el Espíritu Santo, nos lo ha explicado todo, pero nosotros seguimos a lo nuestro con nuestras ideas. Es que a veces dicen, anda, que los del pueblo elegido habían cruzado el Mar Rojo, ¿cómo no creían? Perdona, Jesucristo ha muerto y ha resucitado, ha venido el Espíritu Santo y ¿cómo somos? ¿Cómo no creemos? O sea, nos enfadamos con los del pueblo elegido, con los israelitas, que qué cabezones después de lo del Mar Rojo, y nosotros qué. Mejor nos callamos, ¿vale? Yo creo, vamos. Bueno, pues lo que digo es que el desierto, una de las cosas que hace es resucitar los antiguos deseos y las antiguas ansias de seguridad, de sistemas de seguridad que ya parece que tenemos todo controlado, pero en el fondo de nuestro ser están ocultos esas ansias, ¿no? De sistemas de seguridad. Y el desierto hace que esas ansias afloren de vez en cuando. Entonces tenemos que estar atentos porque cuando menos te lo esperas, vuelven a salir. Cuando ya parece que vives más o menos abandonado en Dios, que ya has avanzado, que has madurado espiritualmente, que todo está ordenado, cuando menos te lo esperas, pues vuelve a emerger dentro del corazón el deseo de la seguridad, ¿no? De a mí que me expliquen esto y que me firmen una póliza, un seguro, ¿vale? Y el pueblo elegido durante su permanencia en el desierto pues puso muchas veces de manifiesto su poca confianza en Dios, a pesar de los muchos milagros que se producían ante sus ojos, pero nos pasa también a nosotros. Se puso de manifiesto también, y es que esto es un calco de lo que nos pasa a nosotros, su codicia, que se expresó en el deseo de acumular la mayor cantidad posible de maná. Aun cuando Moisés les dijo en nombre del Señor que solo podían recoger maná para cada día, pues Moisés que diga lo que quiere, yo voy a guardar un poco para mañana por si las dudas. ¿Y qué pasaba? Pues que ese maná que guardaban para mañana se corrompía, al día siguiente estaba podrido,
con lo cual no les había servido para nada. Habían desobedecido a Dios en Moisés y lo que habían acumulado no les servía para nada, solo para desobedecer. La única utilidad de acumular maná era desobedecer. O sea, es que no servía para nada. ¿Por qué? Pues porque Dios es Dios, con Dios no se puede jugar y no se le puede manipular. Y el maná era un don de Dios, era un regalo de Dios. Y no se puede manipular los dones de Dios, ni se pueden acumular, ni se pueden querer, pues eso sí, acumular o manipular las cosas que Dios nos da. Y Jesús, cuando nos enseña a rezar el Padre Nuestro, nos dice: danos hoy el pan de cada día. ¿Por qué? Porque Él sabe que forma parte de nuestra condición humana el buscar sistemas de seguridad. Y por eso nos pide que pidamos lo de cada día, ¿no? El abandono en la providencia, en el cuidado del Padre. Además, tenemos que ser conscientes de que Dios nos ha traído al desierto precisamente para despojarnos de las seguridades. Entonces es como una lucha entre nosotros que queremos seguridades y Dios que nos deja en este desierto para quitarnos. Entonces es un tira y afloja y al final a ver quién gana. La madurez de la fe pasa por este forcejeo, ¿no? Y se llega a madurar en la fe cuando uno se dispone a entregar al Señor todo lo que Él nos da. Hasta lo que Él nos da se le entrega a Él, ¿no? Y entonces nos quedamos en una actitud de total abandono de nosotros mismos en Él. Y aquí viene algo que a veces es difícil de entender, que espero saber explicar bien, no quiero dar lugar a confusiones, pero que es importante, ¿no? Y es que no debemos apegarnos a nada. Nada es nada. N-A-D-A, nada. Solo a Dios. Y cuando digo no apegarnos a nada, supone no apegarnos tampoco a los dones espirituales. No. Ni tampoco a la Sagrada Comunión. Y con eso no estoy diciendo que no comulguemos, ojo. Pero es un sacramento, es un medio por el cual Dios nos da la gracia. Hay una sola cosa a la que podemos apegarnos, la única, debemos apegarnos a ella, la única que está por encima de todo. La voluntad de Dios. Está por encima de todos los bienes espirituales. De todos los bienes espirituales. Es la única cosa a la que si nos apegamos no cometemos una apropiación indebida y no dejamos de abandonarnos en Dios. Porque apegarnos a su voluntad es del todo abandonarnos en Él. En todo lo demás, con esto no estoy diciendo que la Sagrada Comunión no importe, a ver si entendemos por eso he dicho, importa y muchísimo. Pero lo que me santifica, lo que me configura con Jesús, lo que me hace de verdad cristiano, otro Cristo, no es la Sagrada Comunión en sí, aunque sea un medio excelente y el mejor de los medios que tenemos al alcance. Lo que me une a Dios y a su plan de santidad para mí es que yo comulgue porque Dios quiere que comulgue, porque es su voluntad. No sé si me he explicado. De modo que si yo sé que es su voluntad, pero bien sabido, no porque se me ha ocurrido mañana por la mañana, me levanto con la pata izquierda y digo, hoy no comulgo porque creo que Dios quiere que no comulgue. Eso hay que discernirlo muy bien y ver las cosas con claridad. Pero de modo que si yo tuviera seguridad de que Dios no quiere que comulgue por circunstancias concretas que se pueden dar, es mucho más agradable a Dios y mucho mejor para mi camino de santidad que no comulgue que comulgar yendo en contra de la voluntad de Dios. Eso hay que tenerlo claro, porque hay
gente que se lo toma esto con mucha calma. Y la única manera de poder discernir con claridad la voluntad de Dios es que cada uno coja su conciencia, la ponga delante del Señor y atendiendo al magisterio de la Iglesia, que como os he dicho muchas veces es madre y es maestra, yo vea si estoy en disposición de comulgar y de esa manera hacerlo. Si no, no solamente no hago bien, sino que puedo hacer mal. Es que con esto muchas veces hay mucha confusión, ¿no? ¿Cómo no va a querer Dios que estas personas comulguen? No es cuestión de... es cuestión de que tenemos que estar en la debida disposición. Porque si no, no avanzamos y retrocedemos, ¿no? Y esto es muy importante. ¿Estamos despreciando la comunión? No, repito. Pero Jesús no nos salvó comulgando. Jesús nos salvó obedeciendo. Otra cosa es que si yo puedo comulgar, comulgue, por supuesto. Y si puedo quitar esos obstáculos que me impiden comulgar, los quite cuanto antes. Pero si hay obstáculos insalvables, que a veces puede haberlos, lo que de verdad me une a Dios es la obediencia. La obediencia a Dios en las disposiciones de la Iglesia, que es mi madre. La Iglesia no es un aguafiestas que viene a chincharnos, ¿eh? La Iglesia nos cuenta con mucha fidelidad qué es lo que el Señor quiere que hagamos y qué es lo que el Señor no quiere que hagamos. Y es, para un católico, a día de hoy, el único intérprete válido de la voluntad de Dios. Todos los demás que ahora es esto así, ahora es esto así, es que ahora ya no es así, es que ahora se lleva, es que ahora no se lleva. Me han dicho que el pecado mortal ya no se lleva, tampoco me lo dijeron. Bueno, sabía yo que el pecado tuviera que ver con la moda, pero bueno, porque no sé qué dije. Bueno, claro, es que eso es un pecado mortal. Me dijeron, eso ya no se lleva. Y dije yo, no, me dice, no. Digo, pues ¿qué es lo que se lleva? Y me dice, para que veas hasta qué punto somos tontos. Ya no se llaman pecados mortales y veniales. Digo, no. Ahora se llaman graves o leves. Dije, Cuando encuentras gente obtusa, pues bueno, graves o leves. Dije, vale. Los de mi barrio decimos mortales y veniales como toda la vida y no pasa nada, ¿vale? Porque hay cosas que no son modas. Es que antes era así y ahora va a ser de otra manera. No, mirad, la verdad es la verdad y la verdad no puede cambiar. Y la Iglesia no cambia la verdad, la Iglesia interpreta la verdad. O sea, no interpreta la verdad, interpreta la ley de Dios, lo he dicho mal, interpreta la ley de Dios en los tiempos y nos va diciendo cada tiempo cómo tenemos que actuar y vivir para ser fieles a la ley de Dios. Pero la ley de Dios no ha cambiado desde Moisés, es la misma, porque Jesús no ha venido a abolirla, sino a darle plenitud. Y la Iglesia nos explica cómo se vive esa ley en plenitud. Porque evidentemente no se vivía igual en el siglo I que en el X, que en el XXI. Pero vamos, esto de que el pecado ya no se lleva, a mí es que me dio una risa un poco tonta, porque me dije, pues que, claro, semejante planteamiento, pues eso. Entonces, a lo que voy es eso, a lo que le importa es la voluntad de Dios. Jesús nos salvó obedeciendo al Padre. Todo lo que es fuera de la obediencia a Dios, de su voluntad, es mentira.